Queridos hermanos, paz y bien. Vamos a empezar nuevamente este día de formación con la palabra de Dios. Vamos a tener hoy día un tema muy interesante que nos va a ayudar a reconocer el verdadero sacrificio con S mayúscula, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, versus los sacrificios universales que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vamos entonces a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor, Señor Jesucristo, Espíritu Santo Paráclito, te invocamos en esta mañana, Señor, para que vengas a nuestros corazones, para que vengas a nuestra mente, para que vengas a tomarnos, a poseernos, Espíritu Santo Paráclito. Ven tú a reinar, que queremos a lo largo de todo este curso, Señor, que todos nosotros vayamos caminando a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en reconocer cuál es el culto a ti, Señor, y salir de todo paganismo, de toda idolatría que hay en el mundo de hoy en medio de la iglesia. Te imploramos que nos escojas, que nos saques de entre las cizañas, Señor, para hacer trigo puro, bendito Dios, para hacer trigo puro, para dar fruto en abundancia. Ayúdanos, Padre bueno, para caminar en este camino que tú nos has llamado en el nombre de Cristo. Amén. 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 Entonces vamos a empezar este tema que es también el comienzo de nuestro tema general, que es del santuario celestial, como el Padre con el Espíritu Santo bajan las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo al santuario de la tierra. Hemos visto entonces que lo primero que necesitamos cada uno de nosotros para dar verdadero culto de adoración a Dios y darle el culto que Él pide a los hombres que le demos y que Él diseñó con exactitud, que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, que empezó sacando de entre los pueblos a un pueblo. Y desde ahí vamos a ver cómo era el mundo en el momento que Dios sacó a un pueblo, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo estaba el mundo antes de que Dios se forme un pueblo para sí? Vamos a ver entonces cómo ya en el hombre de naturaleza se buscaba adorar a algo, a alguien que estaba arriba, ¿no? En algunos casos era un Dios cosmológico, ¿no? Del cosmos, veían el cosmos, se impresionaban, entonces sus dioses se convertían en estrellas, se convertían en el sol, en la luna. Habían también los que veían en cambio los cambios de la naturaleza, cómo los cambios de la naturaleza se movía todo, que hacía que si una flor moría, volvía a nacer otra flor, y en eso veían un renacimiento continuo, y por eso las fuerzas de la naturaleza también se volvieron dioses a quien adorar en los antiguos hombres. ¿Desde cuándo nosotros podemos encontrar el sacrificio de los hombres hacia Dios? Vamos a ver qué significa el sacrificio hoy día. Desde tiempos remotos. Nosotros sabemos que Dios creó a todos los hombres a imagen y semejanza, ¿no es cierto? No solamente a los católicos, no solamente a los judíos, no solamente a los pueblos, a las religiones monoteístas que creen en un solo Dios, no, sino a todos los hombres. ¿Y cómo les hizo a todos los hombres? A su imagen y semejanza. Y cuando les hizo a su imagen y semejanza, nos dio un espíritu, un alma, ¿no es cierto? No solo somos cuerpo, no solo nosotros buscamos las cosas materiales, naturales, que nos viene por la parte de nuestra naturaleza humana, sino también aspiramos a las cosas de arriba. Pero ¿qué sucede cuando cae el hombre, el primer hombre, Adán y Eva, en el pecado? Ustedes saben que el mundo cae, ¿no es cierto? Y en ese mundo caído, que se llama mundo herido por el pecado, se suscita esto en el corazón de los hombres, desde todo, como digo, de tiempos remotos, de sacrificar a algo, a alguien, a algo grande, a alguien que tiene en diferentes religiones, en diferentes épocas, diferentes cosmovisiones, diferentes visiones de quién es este Dios, hasta que Dios mismo se revela y dice quién es Él, ¿no? Pero vamos a ver hoy día, voy a poner ejemplos de algunas religiones que nos van a ayudar a ver cómo desde siempre ha habido el sacrificio a Dios, ¿no? A Dios con minúscula y a Dios con mayúscula desde el principio. Nosotros podemos encontrar incluso en la palabra de Dios
que desde el principio hubo sacrificios al Dios verdadero, hecho por Caín y Abel. Recordémonos, Abel, ¿quién era? Pastor de ovejas, ¿no? Y Caín era agricultor, ¿no es cierto? Y ellos son los primeros que ofrecían a Dios las primicias, lo primero que recogían ellos, el primer ganado que ellos tenían, entregaban a Dios. Y sabemos, ahí vemos el primer sacrificio humano, que es algo que Dios condena ya en la palabra de Dios, desde la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, Él condena que se haga un sacrificio, que se mate a una persona, porque si se ofrece a la persona como sacrificio, la sangre de esa persona reclamará la sangre del otro, de quien le mata. Pero vamos a ver cómo muchas religiones adquirieron esta práctica terrible también del sacrificio humano a los dioses. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué sucede en el hombre? Primero, en el hombre tiene ese deseo. Dios le crea de una forma que tiene dentro de él algo sobrenatural. Entonces, en todos los hombres hay lo que se llama en la palabra de Dios, lo que se llama en la doctrina de la iglesia, la ley natural inscrita en todos los corazones. Dios les pone esta ley natural y naturalmente buscan a Dios, ¿ya? Buscan a Dios. Por eso en este curso vamos a sentirnos extremadamente privilegiados de haber sido escogidos para dar el único culto verdadero que se da en la Santa Madre Iglesia al Dios Santo, el único solo Dios. Nos vamos a sentir elegidos de Dios, apartados de Dios para ser su pueblo, pero eso exige a cambio algo de nosotros. Vamos a ver cómo antes también el pueblo estaba, la humanidad estaba en la oscuridad en cuanto a la fe, y por eso se da, por la maldad, por el pecado herido, se da que esos sacrificios que eran un Dios, como os digo, sol, el Dios luna, el Dios naturaleza, etcétera, se va desvirtuando hasta convertirse en sacrificios terribles, como les estaba mencionando, ¿no? Y cómo Dios, y qué hace Dios para sacar a la humanidad de ahí. Eso vamos a ir viendo entonces. Primero es esto, que el hombre busca a Dios, ¿ya? ¿Cómo le busca a Dios? Hay muchísimas formas de buscar a Dios, y por eso Dios mismo en la historia, dentro de la historia, no es algo que está ahí, no sé, en el aire, algo que solo sentimos, sino en la historia Él entra y pone su diestra poderosa para rescatar a los hombres, y a través de ese pueblo elegido, que ahora somos nosotros, a través del pueblo elegido, llevar la palabra, la verdad, el único Dios a la humanidad entera. ¿Ya? Por eso la Iglesia Católica, Apostólica Romana tiene una declaración del Concilio Vaticano II que se llama Nostra Aetate, donde habla de que nosotros católicos tenemos que ser luz en medio del mundo para justamente llevar esa luz a las religiones, por ejemplo, politeístas que existen todavía en el mundo. ¿Y qué dice esta declaración? Que nosotros nunca debemos tener ningún tipo de segregación, ni racial, ni de país, ni de religión, sino que tenemos que acoger a todos como una sola familia humana, donde a Dios hizo a todos. Ustedes piensen a cualquier religión, Dios le creó a su imagen y semejanza. Esto es importante que nosotros sepamos y reconozcamos, sepamos que Dios utiliza de alguna forma, ¿no?, esta verdad que va cayendo como rayos en todo el mundo, y donde se revela completamente es en su iglesia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Cultos paganos, el sacrificio universal. ¿Cuál era el sacrificio universal por excelencia desde tiempos remotos? No hay en la historia de las religiones, cuando uno revisa, no hay ni siquiera un dato preciso de cuándo empezó el hombre a hacer estos sacrificios. Siempre desde tiempo remoto, ¿no? Siempre los sacrificios fueron cruentos o incruentos, ¿no? ¿Qué significa cruentos? Ustedes deben saber. Con sangre, ¿no? Con sangre, matando un animalito. Entonces habían los cruentos. ¿Y los incruentos cuáles son? Los incruentos son toda ofrenda que no tiene que ver con sacrificar un animal. En el sacrificio universal, nosotros estamos entrando
una visión panorámica para comprender ya cuando Cristo el Señor hace el sacrificio suyo y entender cómo lo hace, por qué lo hace, ¿no? Entonces por eso nos va a interesar mucho todo esto. Además que los ejemplos de religión que está presentada aquí son ejemplos de religiones del tiempo bíblico, del tiempo del Señor, ¿no? No son tantos datos actuales, sino son los que vamos nosotros a encontrar a lo largo de la palabra, porque toda la palabra es una separación del culto verdadero y el culto a los otros dioses, la idolatría. Y toda la palabra está siempre separando y delimitando perfectamente, ¿no? Y después también quiero mencionar que, como les digo, como desde tiempos remotos el sacrificio ha sido de animales, ¿ya? O de cosas que da la tierra, siempre han sido cosas naturales, si se dan cuenta. Lo que la naturaleza presentaba fue una cosa natural en ese deseo que Dios mismo puso en el hombre de buscar algo grande, algo supremo. Entonces en este tiempo se puede llamar algo supremo, algo grande, algo cosmológico, y después él ya dice hasta cómo se llama él, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a ver que el hombre fue creado como, se llama así, Homo adorans, el hombre que adora. Es algo que Dios puso en todos los hombres. En todos los hombres puso ese deseo de adoración. ¿Y cuál es esa forma de manera universal en la humanidad de adorar a una deidad, a algo alto, a través del sacrificio, de estos dos tipos de sacrificios? ¿Ya? A través del sacrificio yo adoro a Dios. Y de ahí se comienza a saciar lo que Dios puso en mi corazón de buscarle a Él. Esto es importante que nosotros comprendamos de dónde sale esto del sacrificio de la adoración. Y más bien, ustedes van a ver que en los ejemplos que pongo, en todas las religiones del mundo, siempre ha habido sacrificios. Más bien es una desviación de la religión cuando no hay sacrificios. ¿Ya? Y nosotros podemos encontrar tribus en Australia y en el África donde la religión no tiene la parte sacrificial. Al revés, lo común, lo normal, en la mayoría está la parte sacrificial como forma de adorar a Dios. En todas las religiones, el culto establece relaciones entre Dios y el hombre. Según la Biblia, la iniciativa de estas relaciones corresponde al Dios vivo que se revela. Como respuesta, el hombre adora a Dios en un culto que adopta una forma comunitaria. Otra, entonces, característica de la adoración a Dios es, ¿no es cierto?, que es a través del sacrificio, pero de forma comunitaria. Esto es importantísimo. Comunitaria. No es yo solita como yo quiero, en donde yo quiero adoro a Dios, sino siempre las religiones se hacen en torno de una persona que es el encargado de presentar el sacrificio, en donde en un altar, nosotros podemos ver altares paganos, lo que querramos, ¿no? El primer altar que aparece en la palabra de Dios, como decíamos, el Caín y Abel, ¿no? Que se le ve clarito ahí. Entonces hay esto, y que en torno del que ofrece el altar está toda la comunidad, ¿ya? Nosotros estamos viendo que estas características también la encontramos en la religión verdadera, pero nosotros jamás podemos tomar como los elementos de religiones paganas como que se hubieran metido en nuestra religión. No, esto que estoy nombrando, todo lo que estamos viendo es simple y llanamente lo que el hombre por naturaleza, por lo que Dios le puso ese deseo, se ha dado así, como digo, de tiempos remotos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre que adora? Por un lado, le expresa a Dios al sacrificar en el altar comunitariamente. Por un lado, se acerca a Dios y le pide a Dios, ¿no es cierto? Le alaba a Dios, pero por otro lado, que es parte importante, importantísima, y que también es recontra importante para nuestra religión, es la parte del servicio, ¿ya? Servir. Nosotros no podemos adorar, dar culto, sacrificar, si no servimos. Esto es bien importante que nosotros por eso empezamos a ver desde esta visión universal para que nosotros también entendamos y nos formemos así de esa forma, ¿ya?
Por eso, en la palabra, en el hebreo, la palabra culto deriva de la raíz abad, abad que significa servir, ¿ya? El culto siempre va a ser servir a Dios. Entonces la palabra sacrificio, sacrificium, ¿no? Que viene también de la raíz del latín mismo de ofrendar, ofrenda a Dios, de ofrendar al Señor, ¿ya? Pero en realidad sacrificio se entiende universalmente la ofrenda hecha a la deidad, de un don perceptible por los sentidos. No es que yo le ofrezco algo así, mis pensamientos, mi querer, algo perceptible. Por eso son cruentos o incruentos, algo que es parte de la vida común del hombre. Y eso es lo que uso para ofrecerle a Dios. No solamente, como digo, mis buenos deseos, no, algo perceptible a los sentidos, como manifestación externa. ¿Por qué hay manifestación externa en la adoración a Dios? Porque nosotros fuimos creados con espíritu y cuerpo. Y este cuerpo también tiene que adorar a Dios. ¿Ya? Esto es importante porque muchas veces las personas creen que ser espiritual es solo adorarle, ¿no? Hacer este sacrificio de entrega, de oblación a Dios de nuestras vidas, pero solo espiritualmente, ¿no? Y materialmente, gracias, mi vida sigue como siempre bien acomodada al mundo. Y hacemos una división, ¿no? De espíritu. Entonces soy muy espiritual porque cuando yo rezo tan hermoso, pero mi vida material le doy todo gusto a mi cuerpo, le doy todo gusto a mi barriga, le doy todo gusto a mis sentidos. Entonces el sentido del sacrificio universal es justamente entregar algo que me cueste materialmente, ¿no? Por eso eran lo mejor de las cosechas, lo mejor del ganado. En el más sentido estricto de esta ofrenda, no se convierte en sacrificio, sino hasta que el don visible sufra una transformación, ¿ya? Cuando este don visible que le va a ofrecer el hombre a la deidad se convierte en algo, esa transformación visible, ¿ya? No es que el animal se le entrega así, ¿no es cierto? Sino ¿qué hace? ¿Cómo se le entrega al animal? Ya después degollado, se recoge la sangre, se entrega la sangre, se rocía la sangre en el altar, etc. Donde hay una transformación. Lo mismo cuando se entrega una bebida a Dios, que era muy frecuente en las religiones antiguas, también sufrían una transformación, ¿no? Se les hacía extracto de alguna raíz, ya como por ejemplo el soma de los hindúes, ¿no? Un extracto fuerte de raíz, o se hacía un vino, o se hacía un aceite, se ha sacado una transformación. Entonces, ¿qué exigía esa transformación? ¿Ya? En el sacrificio a Dios. ¿Esto cómo nos enseña a nosotros? Para nosotros, cuando vamos al culto verdadero a Dios, también hacerlo de la misma forma, ¿no? ¿Qué transformación tiene que haber entonces si yo me estoy ofreciendo a Dios como sacrificio? Tiene que haber transformación aquí. No es que yo le entrego así como yo soy, así. No, así como soy yo, tiene que haber una transformación. Esa transformación en el sacrificio, en esa adoración a Dios, es vital, es importantísima, ¿no? Y estamos viendo cómo esto ya está dentro de la naturaleza universal de la humanidad. No solamente ni se diga nosotros que somos ya pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué es también importante, no? Por ejemplo, aquí ponen ejemplo, en el budismo puro, porque ya el budismo de hoy ya no es así, pero el puro de origen, en el Islam, en el protestantismo, no hay este sentido sacrificial. ¿Sí se dan cuenta? Y esto es una cosa que nosotros, por eso estamos estudiando y formándonos en todo esto, porque qué importante que es el sacrificio. Por eso el Señor se hace sacrificio y lo que se entrega al Señor es como víctima y Él mismo se convierte en víctima en altar, ¿no es cierto? Y también se convierte Él en el que ofrece, en el sacerdote que ofrece. Y Él se convierte en el modelo, en la figura para cada uno de nosotros, para hacer nosotros también esas hostias vivas, como nos dice Romanos 12:1, esas hostias vivas para entregarnos a Dios de la misma forma. Siempre tiene que haber en el corazón, y hasta como estamos viendo, y vamos a ver ejemplos fuertes de religiones paganas, ¿no? Cómo siempre estuvo este sentido sacrificial. Sacrificio que se le entrega, sacrificio transformado que se entrega.
No hay religión desarrollada en el mundo que no haya aceptado el sacrificio como punto principal importante de su culto a Dios, ¿no? Hay poquísimas, como digo, poquísimas religiones que no tienen el sacrificio como punto importante. Y estos aquí tenemos que centrarnos en esto para, comprender bien. ¿Qué nos dice el Señor? ¿No? Que quise empezar con esto que nos dice Éxodo 20, lo que nos dice también Mateo 4:10, ¿no? Esta palabra de Dios que es el centro de nosotros para nosotros saber cómo y a quién dar nuestro culto a Dios. Ustedes conocen, ¿no? Yo, Señor, tu Dios, te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandato que hace el Señor. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Es que en el tiempo que estaba sucediendo esto con Moisés y el pueblo, ¿qué había en la humanidad? Otros dioses. Ya se había proliferado esa forma primitiva de sacrificio a diferentes formas y formas muy elaboradas de sacrificio y de culto a los dioses. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él primero comienza diciendo, yo soy el Señor. Eso es una cosa que nosotros es normal ahora, ¿no? Pero imagínense ustedes en ese tiempo, donde todos estaban rodeados de pueblos paganos, de pueblos con otros dioses, múltiples dioses de diferentes formas, y como digo, con unos cultos, cada uno más elaborado que otro. Cada vez iba creciendo más la forma del culto hasta que el mismo culto se convertía en un culto. ¿Sí me explico? Lo mismo que les pasó a los judíos y lo mismo que puede pasar a un católico igual, cuando el culto se convierte en Dios, ¿no? Y esto también no debe pasar. Por eso aquí el Señor el primero que nos dice, ahí hay otros dioses, hay muchos dioses, pero yo soy tu Dios, yo soy el Señor. Y nosotros tener esa revelación es como decía hace un momento, es que hemos sido llamadas, escogidas desde antemano, como nos dice Colosenses capítulo 1, ¿no? El famoso himno cristológico, hemos sido llamados de antemano para ser parte de este pueblo que adora al único Dios verdadero, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces ahí, bueno, sabemos lo que viene a continuación, ¿no? Y aquí ya en el Evangelio el Señor nos dice, está escrito, refiriéndose a Éxodo 20, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, ¿qué harás con Él? Darás culto. ¿Ya? Es importante que nosotros nos formemos con este concepto de culto. ¿Qué es el culto a Dios? ¿Por qué se le debe dar el culto a nuestro Dios? ¿Y por qué se dan cultos hasta ahora, ¿no? En religiones politeístas a otros dioses? Estamos hablando de ese origen, de ese deseo que Dios puso y de que Dios nos creó a todos los hombres a su imagen y semejanza. Y que claro, con el tiempo se fueron desvirtuando y también entró el enemigo de Dios en muchos de esos cultos, en muchas de esas regiones del mundo para desvirtuar el culto, un culto natural, ¿no? Al Dios supremo, que es Dios mismo, pero lo fue desvirtuando hasta meter otros dioses que no son Dios. No podemos decir que todos los cultos de otras religiones tienen origen en el enemigo, sino que tienen mayormente origen en lo natural y que dentro de ese origen se puede desvirtuar, ¿no es cierto? Como también se desvirtúa en el pueblo judío y también me atrevo a decir en la iglesia que entra el enemigo, ¿no es cierto? Entra el enemigo, asimismo entra en las otras religiones. Entonces, por eso les quise decir al principio que la iglesia no nos permite discriminar ni sentirnos mejor que cualquier otra religión, pero sí saber que nuestra religión es la única revelada por Jesucristo y que esta es su única iglesia verdadera y que Él es el único Dios verdadero a quien vamos a dar culto. No, aquí dice, por ejemplo, Catecismo 2084. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa, liberadora en la historia de aquel quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, lo que decíamos, ¿no? La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. ¿Ya? Nosotros podemos estar haciendo esto.
en nuestro culto, así, ¿no? Le adorarás, la parte espiritual, ¿no? Y en muchos casos le canto lindo y creo que le estoy adorando, ¿no? O me voy al Santísimo y ya creo que estoy adorando. Dice, le adorarás y servirás. Eso es lo que vamos a ver largamente, qué es el servir a Dios, porque tenemos que ser siervos. ¿Y quién nos enseñó eso? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo que Él es el siervo de los siervos, ese siervo doliente, ¿no? La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja primero y lo adore. Entonces, aquí llama a Dios primero a los hombres a que lo acoja. ¿Qué es acoger a Dios? De saber que Él es Dios, de decir, sí, tú eres mi Dios. Cada uno de nosotros tenemos que acogerle a Dios. Aunque ya creamos que tenemos fe, acogerle, decirle, tú eres mi Dios. Cuando uno dice, tú eres mi Dios, compromete muchas cosas en nuestra acción y en nuestro diario vivir, específicamente moralmente hablando. No podemos nosotros vivir como los paganos, ¿no? Voy a leer aquí lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, ya para que nosotros cuando vayamos hablando de todo esto, también no nos sintamos nosotros como los apartados de toda esta palabra, de todo este llamado de Dios a cada uno de nosotros. Dice aquí, por lo tanto, Colosenses 3:5, por lo tanto, mortificar. ¿Qué significa mortificar? Dar muerte a, ¿no es cierto? Mortificar todo cuanto hay en quién, dice la palabra. En vosotros, aquí. No en el de al lado, no en el esposo, no en el hijo, no en el señor de al lado. En vosotros, en mí. Todo lo que hay en vosotros que es terreno. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos hablar largo de eso. Vamos a hablar largo porque vamos a hablar solamente de la idolatría en una sola charla, ¿no? De lo que es terreno tenemos que dar muerte. ¿Qué es lo terreno? La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la codicia. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es los malos deseos? Todo lo mencionado y podemos sumarle a Gálatas 5, que son las obras de la carne, ¿no es cierto? Que habla de la brujería, de la hechicería, de la idolatría. ¿Qué es, dice aquí San Pablo? Todo esto es idolatría. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que no estamos tan lejos de la idolatría, de los ídolos, ¿no? De que nuestra propia religión se desvirtúe, como sucedió en tiempos remotos que se comenzó a desvirtuar. Unos se entregaron a la malicia y terminaron en cultos espantosos, ¿no es cierto? A nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Hasta qué sería para nosotros una abominación? Es ir delante del Señor, comer al Señor en pecado mortal. ¿Ya? Ahí estaremos desvirtuando y estaríamos yendo en idolatría, sin hacer morir lo terreno que hay dentro de nosotros. ¿Qué si nosotros ya con la gracia de Dios, qué nosotros tenemos que ver en dónde está lo terreno de nosotros? ¿En qué parte nosotros está entrando por ahí la idolatría? Porque por así no vamos a poder adorar al Dios verdadero que es nuestro Señor. El 21:04, ¿no? Quería poner hace un momento, como vamos a hablar de otras religiones, dice, al respecto sincero hacia diversas religiones, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Ya? En todas las religiones puede haber un destello de la verdad, ¿ya? Porque está puesto, como le digo, Dios nos creó de forma sobrenatural, con espíritu, con alma. Y desde ahí ya está la presencia de Dios en los hombres, ¿no? Pero claro, aquí dice un destello. Nosotros tenemos, por gracia de Dios, no un destello de la verdad, sino tenemos toda la luz de la verdad. Está el sol en su cenit sobre la Santa Iglesia Católica. Pero yo puedo andar dentro de la Santa Iglesia Católica como que tuviera un destello de la verdad, como poniendo de lado la verdad para hacerme yo con mis propios pensamientos y voluntad, mis propias verdades. Y así voy a caminar como caminan las otras religiones,
con un solo destello de la verdad, ¿no? La caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia, paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe, ¿no? ¿Cómo debemos tratar a la gente que está en otras religiones politeístas? Nos está diciendo aquí, ¿no? Con prudencia, con amor, con paciencia, y siempre la iglesia busca que nuestra caridad nunca se quede solamente en casa, o sea, no solamente en nuestro hogar, no, en nuestra iglesia, sino que vayan a los hombres que están sumergidos todavía en las tinieblas. Hoy día celebramos a San Mateo apóstol, ¿no es cierto? San Mateo que fue traicionero de su propia religión, de su propio pueblo, ¿no es cierto? Se hizo servidor de la religión pagana, el imperio romano. ¿Y qué sucede con él? San Mateo, uno de los 4 que escriben la palabra de Dios. Imagínense, Dios rescató a San Mateo siendo el pueblo de ese paganismo, se había metido el paganismo dentro de él, se había hecho así con el paganismo en su religión. Eso nos puede pasar. Y con esto que nos demuestra el Señor hoy en su palabra es que no hay que poner y condenar a ningún hombre. Cualquier hombre que está en el error, Dios es tan poderoso que puede hacer lo mismo que San Mateo, ¿no? O San Agustín, que era completamente pagano, estaba completamente en esta otra religión. Y él dice en sus escritos que desde la colina del paganismo pudo ver el verdadero culto a Dios, ¿no? Porque él daba culto a otros dioses, ¿no? A un concepto que nos pone el Catecismo 21.12 de idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, ¿ya? Nosotros podemos tener esa prudencia, ese respeto, ese amor al género humano, ¿ya? Pero tenemos que saber que nuestra iglesia condena el politeísmo. Nosotros sabemos perfectamente eso, ¿no? Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venera otras divinidades que no sea el único Dios. Esto es bien claro y radical en la iglesia, nuestra doctrina, lo revelado por Dios. La Escritura nos recuerda constantemente este rechazo a los ídolos de oro, plata, obras de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Aquí pone cuán vana es esa veneración, ese culto a los ídolos hechos de oro y de plata. Pero aquí el catecismo no se queda en esa idolatría, porque nosotros como católicos muchas veces nos quedamos en esta idolatría y decimos, yo no soy idólatra. No, porque yo no tengo ningún bultito de ninguna deidad, de ningún Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que dice a continuación, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, ¿no? Aquí viene donde nos interesa. Es una tentación constante de la fe, para mí y para cada uno de nosotros. Es una tentación. ¿Qué es la tentación? Algo que debemos combatir. Pero como nosotros ya por avanzada, nosotros creemos que idolatría solo es idolatrar a los cultos, a los dioses paganos, o idolatría solo está en las religiones politeístas, nos alejamos nosotros de esa verdad que el catecismo, la iglesia nos dice que es una constante tentación para nuestra fe. Se nos va como muy lejos allá los idólatras y nosotros acá estamos en el mismo camino. Y aquí te pone ejemplos de idolatría, ¿no? Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre ora y reverencia a una criatura en vez de Dios, ¿no? Hemos mencionado algunas veces la idolatría de poner a un hombre que puede convertirse su esposo, una figura muy importante de la historia, un ídolo, cantante, un artista. El hijo puede convertirse en ese ídolo dentro del corazón del hombre, ¿no? Y por eso dice, por eso es una constante tentación. Dice, trátese de dioses o demonios, y aquí pone clarísima la doctrina, y esto es maravilloso, ¿ya? Clarísimo. Dioses, esos que son inventados por los hombres, o demonios, espíritus, ¿ya? Que por ejemplo, está el satanismo, el poder, el placer,
Ya le pone directamente como dioses o demonios, como espíritus que van a estar siempre tentándonos contra la fe, como algo que yo busco como fin. No, yo tengo que comenzar a rechazar porque me dice a mí la palabra que ya no debo vivir como los ídolos. Nos dice bellamente la primera carta del apóstol Juan. No dice tan bello, dice queridos hijitos, así nos dice a cada uno de nosotros. Huir de la idolatría, ¿ya? Y Juan estaba hablando, ¿no es cierto?, a los primeros cristianos que ya habían salido de la idolatría. Sin embargo, le está diciendo huir de la idolatría. San Pablo lo mismo a los tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, les dice lo mismo a los tesalonicenses. No se dejen engañar por la idolatría. Y lo mismo que nos dice la palabra, que siempre es viva, actual para hoy y para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces aquí está entre la idolatría. Si ven que ya no es solamente idolatrar entonces a los dioses paganos, ¿no? O a los de esculturas, ¿no?, de oro, plaza, de raza, de antepasados. Es una forma de idolatría y eso está muy fuerte, por ejemplo, en las prácticas modernas del budismo, especialmente en la China, en Corea, en Japón, donde se presta mucho culto a los muertos, ¿no? Se les pone ofrendas, no sé si han visto cómo son los entierros, ¿no? Se les pone comida, bebidas, ¿ya? A la manera de esas ofrendas, de estos sacrificios a los antepasados. Y así también nosotros, de alguna forma, también tenemos que cortar, porque si el catecismo me pone esto, es porque puede haber esa tentación también contra mi fe, ¿no? Del Estado, cuando el Estado se vuelve el liberador, ¿no? Cuando el Estado se vuelve el que me da la paz, el que me da el futuro, el que me provee del dinero, ¿no? Dios nos dijo claramente el domingo pasado que no podemos servir a Dios y al dinero, ¿no? Nosotros sabemos que por el dinero puede el hombre hasta venderse a él mismo por dinero. Con el dinero se compra conciencia del mundo ilimitado que nos ofrece el dinero. Y el dinero es idolatría, queridos hermanos. No podemos servir a Dios y al dinero, ¿ya? Y en esto del dinero, claramente la Iglesia Católica, cuando nos habla de la caridad, nos habla también de la posesión del dinero y nos dice que no es malo si tú tienes algo de dinero, pero que ese dinero no es tuyo, nos dice el catecismo. Nos dice claramente el catecismo que ese dinero es de Dios. El dinero tuyo que está en tu banco no es tuyo, es de Dios. Nosotros somos administradores de los bienes que Dios me ha dado para compartir con los demás. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, ¿ya? Así ha sucedido a lo largo de toda la historia. Cuando el verdadero Dios ya se manifestó, siempre hubo y habrá esa persecución con el que quiere adorarle solamente a Él, ¿ya? Pero en un mundo, cuando todas estas cosas de que son los ídolos de ahora, ¿no? El éxito, dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto, todas estas cosas están tan ya metidas en el mundo que para nosotros, pueblo de Dios, está ya metido, así, completamente metido dentro del pueblo de Dios y se vuelve normal. ¿Qué significa paganismo? Paganismo en sentido más amplio incluye todas las otras religiones que la verdadera revelada por Dios, ¿ya? ¿Qué es el paganismo entonces? Todas las demás religiones que no tienen al Dios verdadero. ¿Qué religiones tienen al Dios verdadero y que son monoteístas y que tienen al Dios verdadero? Hay tres religiones, ¿ya? ¿Cuáles son esas religiones? Ustedes porque ya conocen. Cristianismo, judaísmo y el islamismo, ¿no? Todos tienen tienen un único Dios y es el mismo Dios verdadero. El término también es usado como equivalente de politeísmo, paganismo, politeísmo, ¿ya? Se deriva del latín pagus, de ahí paganos, ¿no? Que significa el que vive en una zona, en un país, porque en la antigüedad los que vivían en una zona, como por ejemplo los fenicios, los caldeos, los asirios, los babilonios, estaban en un país y todos daban esos cultos a Dios fuera de Dios, ¿ya? Y se volvió ya, cuando se convirtieron las ciudades, aceptaron el cristianismo, se convirtió ese término de paganismo para hablar de todos los pueblos, las ciudades que no
no adoraban al Dios verdadero. Vamos a estudiar cómo las religiones sacrifican a sus dioses. Sabemos que son dioses paganos y sabemos que Dios, por eso lo primero que hablé y dije es que la iglesia solo acepta al Dios único y verdadero y que condena el politeísmo. Entonces con eso nos vamos a quedar para seguir y continuar formándonos así en el verdadero culto, en que nos quite todo rastro de paganismo, todo rastro de idolatría que pueda haber en nuestros corazones y que nos permita a cada uno de nosotros ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y conocer con conciencia primero que Dios, que quiere ser adorado y servido, Él escoge en dónde, cómo servirle y en qué forma servirle. Pero para eso nosotros tenemos que formarnos un espíritu que anhele a Dios, que le busque a Dios y que tenga hambre y sed del único Dios verdadero para así buscar esa verdadera adoración. Entonces le vamos a dar gracias a nuestro Señor, nuestro Dios bendito, y le vamos a dar gracias particularmente el día de hoy, conociendo los peligros de la idolatría, pero conociendo que en el mundo está todo eso como una tentación a nosotros, a nuestra fe, a decirle que nos ayude para ser fieles a su palabra, a su iglesia, a su amor. Le vamos a decir al Espíritu Santo que nazca un caudal de adoración, pero como la que quiere Dios ser adorado. Le damos a dar gracias al Señor por habernos escogido, por habernos llamado, por haber sido ese pueblo separado, porque a ti y a mí Dios nos ha separado para darle culto a Él y vivir fuera de las cosas terrenas. Bendiciendo el nombre del Señor, le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.